y te dejo con esta audiencia. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación. Gracias por haberme invitado. Esta es la segunda vez que he sido invitado y lo encuentro realmente un privilegio. Tú bien lo mencionaste, hablamos mucho sobre esta invitación y yo te lo planteé que a lo mejor se quería otros puntos de vista, otras cosas, pero creo que lo que vamos a conversar hoy día es extraordinariamente importante. En primer lugar, es interesante mencionar de que estas dos invitaciones han sido durante dos crisis. La primera vez que me invitaron fue la crisis social y hoy día esta crisis, esta pandemia. Y hay algo como que hubiese en común en estas dos crisis, de que, entre comillas, como se ha utilizado mucho la frase, nunca lo vimos venir, digamos. Y esto significa de que posiblemente a partir de ahora, en el mundo corporativo, en el mundo, digamos, del gobierno, en el mundo de todos nosotros, vamos a tener que vivir con cambios devastadores y cambios muy repentinos. Esto nos lleva a pensar mucho en qué significan estas crisis y más aún, la crisis social era una crisis nacional. No te estamos escuchando. No te escuchamos. Ahí está, ahí está nuevamente. No sé. Ahí está. Alfredo, no te escuchamos. Perdón. Que cuando entra llamada se corta. Ahí está. No sé cómo cortar esto. Yo de tecnología sé muy poco. Y pido mi disculpa. La crisis social era una crisis nacional. Hoy día estamos hablando de una crisis de carácter planetario. Antes de entrar en terreno, quiero compartir un poco mi vida personal en este momento. Yo llevo hace 5 semanas de cuarentena voluntaria y estoy aquí y me ha costado y he tenido que enfocarme. He tenido que enfocarme en mi mente, mantenerla muy ocupada, tener un gran alto nivel de disciplina y estar en tiempo presente lo más posible. De lo contrario, las cosas como que se empiezan a desmoronar. Y lo interesante es que yo desde el comienzo me hice una pregunta que es muy clara para mí. Es que no quiero terminar con esta pandemia y preguntarme qué cosas no hice. ¿Qué podría haber hecho durante la pandemia que no he hecho? Por lo tanto, me he metido en muchas cosas. Hablando lo personal, he escrito muchas cosas, he terminado un par de libros, terminé un curso en Harvard, esos cursos en línea muy interesantes, y ahora estoy tomando otro curso en Columbia. Y en fin, quiero terminar una serie de documentos antes de que se abra la puerta. Y me imagino que todos ustedes están en lo mismo, estamos todos en eso. Pero quisiera poner este punto al frente porque no es un punto menor. Estas crisis requieren de un altísimo nivel de concentración, requieren de un altísimo nivel de entrar en tiempo presente. ¿Cómo veo el futuro inmediato? Primero veo que viene un veranito de San Juan. Es decir, van a haber un par de meses en los cuales posiblemente apareciera como que estamos en una vida normal. Y pienso que ese veranito de San Juan no va a ser tan simple. Yo creo que va a haber una vuelta a la crisis social, posiblemente con un carácter diferente, y también, digamos, al tema de la economía débil, una economía, digamos, que ha sido debilitada y en algunos rincones de ella, hay que reconocer, ha sido derrotada. Tercero, pienso que en este futuro inmediato puede venir un rebote. Y escuchando ayer la conferencia de prensa en Estados Unidos, escuchando a las agencias chinas de televisión, etcétera, etcétera, es muy posible que venga un rebote porque no va a haber vacuna en este periodo. Y por lo tanto esto nos va a complicar mucho la vida y también nos va a, no solo la vida personal, la vida corporativa, y también va a complicar mucho nuestro Estado de Derecho. Y creo que va a haber un cansancio
tremendamente grande, una fatiga, de la cual todos nosotros y el mundo corporativo en especial va a tener que tomar mucho en cuenta. Lo cuarto es que no creo que volveremos jamás a lo de antes. Yo creo que tengo que ser bastante claro en esto, y se lo mencioné a Luis, porque eso significa que nosotros en el mundo corporativo vamos a tener que definir qué significa normalidad. O sea, ¿cuál es ese punto de referencia? Si volvemos al mundo corporativo del pasado, yo creo que va a ser un fracaso total. Yo creo que va a ser un fracaso social, humano, institucional. Hoy vivimos una cantidad bastante grande de crisis y por lo tanto tenemos que no solo ver el tema de la salud, el tema de la economía, también tenemos que ver el tema humano, tenemos que ver el tema global y quiero ser enfático, tenemos que ver el tema espiritual, espiritual en el sentido del ser, en el sentido de cómo estamos como personas. Yo creo que ningún empresario, ningún gerente va a encontrar a los trabajadores de la misma manera que los encontró antes, y los trabajadores tampoco encontrarán a los gerentes como eran antes. Por lo tanto, para mí este es un tema fundamental. En esta transición van a haber varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero, este gran dilema que se ha puesto en la televisión y en todos los debates sobre salud y economía. Cuándo se abre una economía y cuándo seguimos en la pandemia. Y en general yo diría, este es un dilema que yo he venido tratando hace muchos años, con muy poco eco, posiblemente no he sido lo suficientemente hábil para presentar esto, pero como que el tema de la salud y la economía nunca han sido juntados, nunca han sido discutidos como una cosa interdependiente. Y yo digo que hoy, la mayor parte de los problemas de la salud son problemas que nacen del sistema económico. No es un tema que voy a tratar acá porque no me alcanzaría el tiempo. Pero quiero dejar en claro que en esta transición hay un tema eminentemente ético, eminentemente moral. No es simplemente un tema de número, esta relación entre la salud y la economía, y me parece que nadie realmente está tratando ese tema. ¿Qué va primero? ¿Cómo va primero? ¿Qué se hace primero? Lo segundo en esta transición es que vamos a tener que abordar de inmediato la preocupación social. Yo sé que la tendencia natural, la mía, la de ustedes, la de todos, es resolver mi problema primero. Y bajo el aegis de que primero tengo que resolver mis cosas, después resolveré lo otro. Yo creo que eso ya no es más posible. Yo creo que la preocupación social debiera ser parte de este periodo de cuarentena para todos nosotros y ver cómo realmente se sucede eso. Hoy día no hay un debate de nada de eso y lo único que hacemos es depender de que hayan legislaciones que lo permitan. Lo tercero, yo creo que va a ser un momento social intenso y hasta cierto punto violento. Violento porque la gente va a haber perdido un poco ese norte de lo común, de lo real, de lo cotidiano, más todo el tema de la pérdida de los dineros. O sea, no es solo el mundo corporativo el que está perdiendo los dineros, sino que la gente en general está gastando todos sus ahorros como pueda para poder mantenerse a flote. Esta crisis va a ser acompañada de una crisis humano-espiritual que contiene dos cosas. Uno, el sentido de identidad. Y lo segundo, el sentido de pertenencia. Yo creo que la crisis ha, como dicen los gringos, shatter, ha explotado, digamos, el tema de la identidad y el tema de la pertenencia. Ahora ándate para la casa y ahí haces pertenencia. Mucha gente ha entendido esto y está haciendo pertenencia desde el punto de vista de los condominios, pertenencia desde el punto de vista de las comunidades. Los alcaldes están tratando de llevar un poco ese tema de la pertenencia. Un quinto punto de esta transición es el tema de una preocupación por lo planetario. Yo quiero ser muy claro en esto. Yo vengo de ese mundo, del mundo de lo multilateral, del mundo del Banco Mundial y todas esas cosas. Pero cuando uno habla de una preocupación por lo planetario suena como una palabra esotérica, como una cuestión que ya nos pasamos. Yo aquí lo único que puedo es ver a 100 metros de distancia, no puedo ver más. Pero desgraciadamente, este COVID
XIX nos ha demostrado de que no es chileno. Esto no nació en Chile. Este es un tema planetario, un tema de cómo se manejan los laboratorios en el sistema planetario, cómo se maneja la seguridad a nivel planetario, cómo se maneja la política a nivel planetario, quién tiene responsabilidades planetarias, porque si nosotros estamos hoy día hablando por este medio, es simplemente por un tema planetario. Y esto significa de que ustedes, los empresarios, tienen que poner eso en la lista de prioridades, porque Chile tiene que cambiar su posición ante la ONU, Chile tiene que cambiar su posición ante la Organización Panamericana de la Salud, ante la Organización Mundial de la Salud, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial. Necesitamos que el mundo corporativo establezca puntos concretos de estrategia para no ser afectado de forma tan grave en momentos del punto de vista planetario. Hoy día estamos avanzando hacia una economía de los derechos, lo que significa hoy día de que la gran responsabilidad para poder implementar estos derechos que no van a desaparecer está el gasto fiscal, pero dentro del gasto fiscal todo el tema empresa. O sea, ustedes son los sostenedores del gasto fiscal. Además de vender el cobre, de Codelco, además ustedes son la parte esencial de esto, y por lo tanto, en esta transición, el estrés fiscal ha sido increíble. Quiero seguir insistiendo en este tema de la incertidumbre y la complejidad con la cual hoy día tenemos que tratar estos temas. Vuelvo a lo planetario, porque hoy día existe la necesidad de un nuevo orden planetario. De un nuevo orden, así como yo viví en el Banco Mundial 30 años, y la gran raíz del Banco Mundial son las instituciones de Bretton Woods, y la gran raíz de las instituciones de Bretton Woods fue un nuevo orden planetario que partió de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial creó estas instituciones. La Segunda Guerra Mundial creó el Plan Marshall. La Segunda Guerra Mundial creó todo este sistema de crecimiento económico, después, digamos, de la guerra. Por lo tanto, hoy día, yo por lo menos quiero compartir con ustedes, porque no sé si alguno estará interesado en este tema. Yo estoy escribiendo sobre las bases de este nuevo orden planetario, porque no podemos dejar que este nuevo orden planetario no considere a los países en vía de desarrollo, no considere a los países pequeños del mundo, y que sigamos con el mismo orden planetario anterior. Esto significa en grandes reformas del sistema multilateral, la reforma de la ONU, la reforma de todas estas instituciones, y tratar de establecer ese tema. Yo hablé de ese tema ayer en otra videoconferencia sobre este tema más bien global, y no me voy a detallar en esto. Si alguien tiene preguntas, encantado de hacerlo, pero quiero decirles una cosa: todo lo que se haga de hoy en adelante, en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Internacional del Trabajo, lo que se hagan en todos estos organismos multilaterales va a tener un efecto en el mundo corporativo chileno de trascendental importancia, y el mundo corporativo chileno no puede quedar afuera. Hoy día hay un tema fundamental sobre el futuro de la globalización y de la economía neoliberal. Y esto no es un puntapié político, esto es una realidad. Yo he venido hablando de este tema en los últimos 3 años sobre el dilema de la economía abierta y la economía cerrada. O sea, ¿cuándo tenemos que cerrar? ¿Qué tenemos que cerrar? ¿Qué tenemos que protegernos? ¿Qué pasaría si mañana China decide no comprar más cobre? China es el que compra el 75% de todo el cobre del planeta. Y si China dice, mira, yo ya con esta cuestión de Estados Unidos me aburrí, yo ya descubrí el cobre artificial, ¿me entiendes? Y por lo tanto no le compro más cobre a Chile. ¿Hasta qué punto el Producto Interno Bruto chileno va a ser función directa del comercio internacional solamente? Esa es una pregunta clave. Es una pregunta clave para que ustedes se posicionen frente al comercio, frente a la globalización, frente a los acuerdos regionales, frente a lo que ustedes quieran hacer en el futuro. Hay que desarrollar nuevas alianzas. ¿Qué tipo de alianzas se van a tener que desarrollar en el mundo corporativo para poder tener un colchón en que esta incertidumbre disminuya? Lo cuarto es que ustedes han visto, ¿no es cierto?, que en nuestra economía, que es realmente una economía neoliberal, abierta, globalizada, de repente aparece el papel del Estado cantante y sonante. El Estado, el gobierno aparece ya como una fuerza extraordinariamente grande.
¿Y qué pasa si cambian las cartas políticas? Porque ya los temas del bien común no son temas evitables, son temas de mucha importancia. Y por lo tanto hay que pensar qué tipo de gobierno, qué tipo de reforma, cómo se va a aumentar esto, y también ver el tema no solo de la política fiscal del gobierno, sino también los temas de tipo monetario. ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué pasa con las monedas? Hace un tiempo atrás, ya hace varios años atrás, y fue completamente rechazado el debate sobre la dolarización de la economía. O sea, ¿con qué moneda fuerte nos vamos a establecer? O sea, yo puse una propiedad en venta y el precio en moneda extranjera ha bajado un 45%. La saqué del mercado. O sea, no tiene ningún sentido. Cuando el costo de oportunidad es el comercio internacional, no tiene ningún sentido ver cómo de repente un peso extraordinariamente apreciado pasa a ser un peso extraordinariamente depreciado. Creo que es importante hacerse la pregunta en esta nueva forma de economía, ¿de quién va a tener que pagar los costos de los desastres planetarios? Hoy día lo paga la empresa, lo paga la gente, lo pagan las comunidades, y las comunidades no son responsables del coronavirus. ¿Quién paga esos costos? La gente dice, lo paga el gobierno. Sí, pero ¿quién es el gobierno? ¿Cómo lo paga el gobierno? Ese es un tema importantísimo en la nueva constitución, en la ley, en todo este tipo de cosas. ¿Quién paga esos costos planetarios? Yo creo que si hay una nueva constitución, y ustedes saben que yo estoy en favor de eso, tiene que haber un capítulo sobre la relación sociedad chilena y sociedad planetaria. Y el último punto en este capítulo de mi presentación es que hoy día el empresariado no tan solo tiene que pensar en inversiones del punto de vista de la empresa. Hoy día también el empresariado tiene que empezar a pensar en términos de inversiones planetarias, inversiones globales. ¿Y cómo se va a meter en eso? ¿Con qué condiciones se va a meter eso? O sea, no es posible que no invertamos por lo menos en dos categorías planetarias fundamentales, que son la salud y el medio ambiente. Yo creo que este es un tema que da para mucho más, el tema de las inversiones corporativas planetarias. Y habría que reunirse con Davos, habría que reunirse con la Organización de Corporaciones bajo las Naciones Unidas, ¿me entiende? Y hablar con sus colegas, ¿me entiendes?, de este tema de las inversiones planetarias. Quiero decir que nosotros nos hemos encontrado hoy día con un coronavirus que tiene unas características muy interesantes. Primero, no es selectivo, nos mata a todos, o sea, estamos todos en eso. Segundo, no es selectivo en relación a las áreas geográficas. No es selectivo con ningún tipo de actividad económica. No respeta ni el socialismo, ni el neoliberalismo, ni nada. Y entre líneas, este coronavirus nos está diciendo, y a buen entendedor pocas palabras, de que nosotros hemos vivido un mundo de relativamente fantasía, que yo he aprovechado mucho. Yo tengo 72 años, yo soy baby boomer. Imagínate todo el movimiento tecnológico. Yo vi el primer teléfono celular, vi el primer televisor, vi el primer avión, digamos, a proporción como le decían antes, avión chorro, ¿me entiendes? O sea, hemos visto el avión supersónico, hemos visto todo y hemos vivido esta fantasía de que la tecnología va a resolver todo. Hoy, la tecnología no está resolviendo nada del coronavirus. Solo cosas paliativas. O sea, una medicina que ha estado basada fundamentalmente en los fármacos, hoy día no hay fármaco. Y la gran pelea, la gran lucha es saber quién tiene el primer fármaco. Nos obliga a pensar, el coronavirus nos obliga a pensar en el pasado para poder aprender, pero no nos podemos quedar pegados en el pasado. Ahora quisiera ir entrando en algunos temas eminentemente corporativos que les pueden ser útiles a ustedes. Y he basado esta presentación en una cantidad inmensa de lectura a nivel internacional, de qué es lo que está hablando el mundo corporativo afuera. Así que puede que esto les sea útil. Lo primero es que noté en la literatura que hay un énfasis un tanto exagerado
sobre el tema del trabajo, sobre el futuro trabajo laboral, todo el tema laboral. Y no existe el mismo debate sobre el tema laboral en el ámbito de la reestructuración corporativa. Es decir, el mundo corporativo cree hoy de que se salva si logra esta nueva relación laboral, esta nueva forma de trabajo, ¿no es cierto?, el teletrabajo, dónde se trabaja, cuándo se trabaja. Yo diría que este es un gran error. Por supuesto, no es el error preocuparse del trabajo, no es eso a lo que me refiero. Me refiero que el error es ese desequilibrio del debate internacional, ¿me entiende?, entre las prioridades que tienen que ver con lo laboral y las prioridades que tienen que ver con la reestructuración corporativa. Yo creo que el futuro del trabajo va a ser mucho mejor. Yo creo que hoy día va a haber mucho más ayuda a los trabajadores. Yo creo que va a haber mucho más ayuda en el ámbito personal, en el ámbito emocional, en el ámbito mental de los trabajadores. Y también la literatura menciona mucho que va a haber una gran mejora en todo el tema, que es un tema muy grande, que se llama el liderazgo laboral. Lo dejo hasta ahí porque no puedo seguir avanzando en eso. El segundo gran tema en esta literatura es el tema de la adaptación. Yo creo que el coronavirus ha demostrado nuevamente la teoría de Darwin, que no es el más poderoso el que realmente se transforma, sino que el que tiene la capacidad de adaptabilidad. Y esta palabra que aparece como cliché, la adaptación, la adaptabilidad, o media así como manoseada, yo creo que ha tomado hoy día un cariz de fundamental importancia. Hoy día la adaptación es sobrevivencia y la sobrevivencia es adaptación. Y creo que ese debería ser el mantra corporativo de hoy. Pero para eso hay varios puntos que tienen que suceder. El primer punto es vencer el miedo. Vencer el miedo personal como persona, como gerente, como empresario, y también el miedo colectivo. Ustedes ahora van a entrar en un espacio, algunos dirán en un mercado, que es extraordinariamente miedoso, es el miedo colectivo. Salgo, no salgo, trabajo, no trabajo, cuánto trabajo, qué me conviene, etcétera, etcétera. Segundo, la adaptación a una economía menos líquida, menos cash, y a una economía que necesitan nuevas formas de competitividad. Yo creo que hablar solo de la competitividad en relación a la economía global es algo extraordinariamente cuestionable en este momento. ¿Qué formas de competitividad van a ustedes hacer surgir? ¿Cómo las van a hacer surgir? Tiene que haber un cambio completamente en la forma que entendemos la demanda por trabajadores. Esto ha sido muy discutido en Europa y en Estados Unidos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el conjunto de habilidades que hoy día se necesita para eso. Es decir, ustedes como gerentes, como dueños de empresa, van a tener que empezar a pensar cuál es la estrategia por la demanda a trabajadores. ¿Qué tipo de trabajadores? ¿Cuándo se van a incorporar esos trabajadores? ¿Cómo va a ser esa demanda sobre el tiempo? El otro punto importante en el sistema de adaptación, y he estado discutiendo con mis propios gurús en esto, tiene que ver con los cambios en el tema de la informática, en el tema de la conectividad. Yo creo que ustedes deben hacer un inventario inmediatamente de dónde están en la conectividad y cuál sería la estrategia de conectividad, ¿me entiendes?, que sería útil para ustedes. ¿En qué parte, en qué línea? Yo no me refiero a eso primero porque no soy un especialista, y segundo porque la empresa de cada uno de ustedes es diferente. Una empresa productiva es una cosa, una empresa de servicio es otra cosa, una empresa de exportación es otra cosa, por lo tanto, ustedes tienen que hacer inmediatamente un esqueleto de una estrategia sobre el tema de la comunicación a través de los medios de comunicación. ¿Cuál sería, pasando a otro capítulo de esta presentación, que sería mi último
o penúltimo capítulo para no aburrirlos demasiado, aunque sé que me queda bastante tiempo todavía. ¿Qué significa la normalidad? ¿Vale la pena realmente que ustedes se junten y debatan este tema? ¿Qué significa la normalidad post-coronavirus? Entendiendo lo que yo ya he compartido anteriormente, de que no vamos a volver atrás, eso es imposible, eso es, no quiero usar la palabra utópico, porque utópico es como mirar al futuro, pero es como convertirse en estatua de sal, digamos. ¿Cuán preparados estamos para este nuevo concepto de normalidad? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas naturales como sector corporativo chileno? Y aquí quisiera dividir mi presentación en 5 puntos. ¿Continúo? Sí, por ¿Se favor. escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya. Es que apareció otra persona delante mío Sí. y no sabía si él estaba hablando o yo estaba hablando. Dale. Y quiero volver al tema de la nueva normalidad. Y aquí lo primero que tenemos que ver para entender esta nueva normalidad, lo que yo llamo las verdades humanas. Y entre las verdades humanas hay 3 factores que son importantes para ustedes, o 4. El primero es el costo de la confianza. Yo creo que eso es un trabajo fundamental en el mundo empresarial. El costo de la confianza. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en un mundo de desconfianza? La segunda verdad humana, que a mí me cuesta mucho entenderla, porque soy un cerebro limitado, es que este es un milenio digital. Con esto entramos en el milenio digital de lleno. Y hablé hace unos segundos atrás, ¿no es cierto?, sobre la infraestructura digital, cómo vamos a crear esta infraestructura digital. Pero crear la infraestructura digital no es un tema mecánico, no es un tema físico, no es un tema de tener más computadoras, es un tema eminentemente humano, es un cambio profundo. Quiero contarles anecdóticamente que nosotros fuimos en el Banco Mundial uno de los primeros experimentos de la IBM para usar laptops, porque era un buen negocio para IBM, porque éramos muchos, éramos miles. Creó un desastre total, hubo que parar el banco por 2 o 3 días, porque fue un caos. La gente se enviaba emails como locos de distintas brutalidades, hubo que traer psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales para enseñarnos a nosotros cómo deberíamos funcionar en ese mundo digital. Estamos hablando del tiempo de Matusalén, estoy hablando del año 76, 77, por ahí. Imagínense que hoy día todos entramos en el mundo digital. Yo soy de esos que me encanta como trabajador almorzar con otro trabajador. Me encanta estar frente a mi gerente, conversar, llorar, reírme, comentar. Hoy día eso empieza como a desaparecer en muchos ámbitos, no en todos los ámbitos, por supuesto, pero estamos en el milenio digital. Otra dimensión verdadera de nivel humano son la necesidad de las inversiones en el ámbito de lo colectivo. Yo creo que hoy día no vamos a poder existir como mundo corporativo sin acomodar el colectivo y que el colectivo se acomode a nosotros. ¿Cuál es el colectivo? Los bienes colectivos. El tema de la salud, la educación. Imagínense el impacto en la educación de un milenio digital, en el ámbito de la demanda por trabajadores, en el ámbito de la demanda por habilidades, el tema del medio ambiente, el tema, en fin, todo lo que es colectivo va a ser parte de esta verdad humana. Y el otro punto dentro de este subcapítulo de los componentes de la nueva normalidad es el hecho de que en esta normalidad tenemos que conversar y ustedes tienen que hacer una reunión especial sobre esto.
es sobre la nueva reinserción de la autoridad. Estoy hablando no del autoritario, ¿ok? No quiero ser malentendido. O sea, ¿cómo se reinserta esta autoridad no presencial? Es una autoridad no presencial. O sea, si estoy poniendo un ejemplo extremo para poder ilustrar esto. A partir de mayo todos pueden trabajar, mi empresa, todos mis trabajadores están en la casa porque yo soy una empresa de servicio. Ya no los veo. Los veo así como nos estamos mirando nosotros. ¿Cómo se junta esto? ¿Cómo se plasma? ¿No es cierto? Ese tema de la autoridad. Un segundo subtema de esta nueva normalidad lo llamo el nuevo liderazgo. Hoy no hay duda que después de lo que ha pasado tenemos que tener liderazgo responsable. Este es un nuevo tipo de liderazgo. Yo acabo de terminar un libro con un profesor de la Universidad de San Francisco en California sobre liderazgo consciente. Le están haciendo los últimos editoriales, cambios editoriales y va a salir el libro pronto. Estamos hablando del líder consciente, ¿me entiende? Del líder que va más allá, no de ese líder que solamente, ¿me entiende?, simpático, generoso, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de un liderazgo nuevo en el planeta y que ahora me doy cuenta, porque este libro fue escrito antes del COVID-19, que va a tener más importancia que nunca lo que hemos escrito con este profesor. Y no es una propaganda al libro porque yo no vendo libros, pero me refiero a que hoy día tienen que pensar ustedes en el liderazgo corporativo, si va a ser el mismo de antes. Para que haya un liderazgo responsable, la primera pregunta del liderazgo tiene que ser la siguiente: ¿qué es lo que necesita la gente ahora? Y eso escribirlo en un papelito, escribirlo, ponerlo ahí. ¿Qué es lo que la gente necesita ahora? Sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales. Este es un tema súper importante, súper importante. Las necesidades emocionales. ¿Cuánto estamos gastando, no de dinero, de tiempo, de voluntad, sobre el tema de las necesidades emocionales? Y tercero, que para mí es fundamental por el carácter mental que tengo, por la manera que soy como persona, son las necesidades relacionales. ¿Cómo se van a estructurar estas necesidades relacionales en esta nueva normalidad? Yo les digo una cosa, yo personalmente soy a la antigua. A mí hablar así me cuesta mucho. Por eso puse mis notas al lado para no perderme en esta cosa, porque me cuesta mucho estar así con una tele delante mío viendo a Luis. Pues me encantaría que Luis estuviera aquí tomando un café. Pero eso pasa con mucha gente. Con mucha gente. El tercer subcapítulo sobre el tema de la nueva normalidad lo llamo las acciones inmediatas, y puede que esto también les sea útil a ustedes. Lo primero que hay que pensar cuando vuelvan a la famosa normalidad es una reagrupación con la gente. Tienen que pensar cómo van a hacer eso. Mi profesión como economista, como persona en el ámbito del desarrollo, las empresas y eso, fue en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón hay costumbres muy claras de cómo reagrupar a la gente. ¿Cómo se reagrupa a la gente? ¿Cómo se reagrupa a la gente cuando hay que tener distancia hoy día con la gente? ¿Bajo qué columna vertebral vas a reagrupar tu gente? Segundo, acción inmediata, no forzar la implementación de cosas que no son necesarias. La literatura hace bastante hincapié sobre este tema y tiene que ver mucho con los temas que he analizado anteriormente, que es no volver para atrás. Entonces, cuando tú estés haciendo un papel y lápiz en tu escritorio, ahí solito, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Yo te diría que tiene que haber una página que diga, mira, estas cosas no son necesarias, no las voy a forzar ahora en este sistema. Promover nuevas formas de liderazgo.
liderazgo a nivel general, a nivel laboral. ¿Cómo hacer ese liderazgo a través de la Internet? Promover otros valores corporativos. Y ahí ustedes, cada uno tendrá que decidir cuáles son esos valores. Yo en un minuto más voy a mencionar los valores que yo creo tienen que ser el mundo corporativo a partir de ahora y los valores de tipo humano-espiritual. Cuando llegues a tu trabajo, otro punto, cuenta la historia, no los números. Comienza por la historia humana, la historia corporativa, la historia que has vivido, la historia que debemos vivir, escuchar la historia de los otros. Y el último punto de este subpunto de acciones inmediatas es no permitas que la crisis te detenga. Este es un temazo, ¿eh? No crean ustedes que solo al mundo corporativo se los detiene. Yo como persona también hago mis cosas, tengo mis cosas y me ha hecho tener reflexiones profundas de qué es lo que voy a hacer, a qué velocidad lo voy a hacer, o si me debo detener y debo hacer otras cosas, no sé. Los grandes atributos de este liderazgo corporativo, los grandes valores de este liderazgo corporativo tienen que ser adaptabilidad, resiliencia, creatividad, disciplina, interdependencia, innovación, conexión personal, conexión colectiva. Adaptabilidad hemos hablado. En cierta forma, la resiliencia cabe como obvio, porque eso es lo que está pasando ahora, si nos podemos mantener a flote. Pero no es solo una resiliencia de tipo financiero de la que estoy hablando. No es solo una resiliencia de cash flow, de mercado, es una resiliencia como un grupo humano. Obviamente creatividad, Dios mío, no sé. Yo en mis materias trato de ser muy creativo y muchos de ustedes me conocen en el ámbito público. Sin creatividad no va a haber nada. Y nadie tiene hoy día la ventaja. Esa es la gran gracia del mundo corporativo que tienen ustedes hoy. Que ustedes ya no están en un mundo de subdesarrollo, ustedes están en tal nivel de desarrollo como cualquier corporación mundial porque nadie sabe cuál es la salida de esto. Disciplina, súper importante salir de una crisis al voleo, termina uno, digamos, siendo gatillado. El tema de la interdependencia, a nivel planetario, a nivel local, comunitario, en fin. Del punto de vista humano y espiritual, yo creo que es muy importante un mundo corporativo generoso, cooperativo, compasivo, solidario. Yo sé que le estoy hablando a los convencidos, pero si uno ve la literatura que me tocó leer por 1 año y medio sobre el liderazgo, y en este momento en Amazon hay más de 30.000 libros sobre liderazgo, y uno se pregunta qué es lo que dicen estos libros, cuáles son los atributos del líder corporativo. Bueno, esto es lo que aparece. Ya no aparece tanto el saber, ya no aparece tanto el tener, ya no aparece tanto el poder, eso de tener el poder jerárquico. Aparecen estos otros valores. Quiero terminar diciendo de que a nadie le gusta la incertidumbre, pero vamos a tener que pensar que la normalidad es la incertidumbre. Yo no sé dónde estaremos en 6 meses más. Yo creo que vamos a estar en el COVID-21. Yo no quiero saber qué pasa en 1 año más, en 10 años más. Lo que es claro para mí es de que necesitamos un gran cambio de vida en el planeta. Y esto no es cliché. Esto no es simplemente una alegoría. Mira, Sphere dice que hay que vivir diferente en el planeta. El mundo corporativo tiene que cambiar. Y tenemos que encontrar formas innovadoras ya para minimizar el impacto de los efectos planetarios. Eso es, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, dejamos un espacio para las preguntas que no sé, Carlos, si tú has recibido preguntas, si no lo hacemos
solamente pidiendo que cada uno haga sus preguntas directamente, Alfredo. No, no he recibido nada, pero cualquier Ok, cosa levantan la mano y le vamos dando el ok. paso. Y tú le abres el micrófono. Entonces, voy a, tú que tienes la visión ahí, me dices por dónde partimos. Germán, Germán, Perdón, Germán Germán. Guerrero. Germán, adelante. Minuto, ahí. Presentación muy interesante. En estos valores corporativos y en esta capacidad que tiene que tener el nuevo líder, ¿cómo crees tú que, yo lo miro a nivel nacional, pero cómo crees tú que los profesionales chilenos estamos preparados para asumir este nuevo liderazgo? Porque ante estas amenazas, incertidumbres, etcétera, se necesita una fuerte, por así decirlo, presencia de ánimo, de alguna manera una cierta preparación en poder enfrentar estos desafíos y nosotros, yo estoy en el borde también pero pasado para el otro lado de la generación baby boomer, pero en general las generaciones siguientes han vivido por décadas en un mundo de lo inmediato, de resolver las cosas fácilmente, en que no han estado sometidos realmente a una, entre comillas, preparación de lo que yo quiero no se logra, lo que yo quiero tengo que trabajarlo, sino que ha sido algo muy simple. Entonces, ¿cómo crees tú que estamos preparados para asumir este nuevo liderazgo? Mira, una preguntaza, Germán. No sé si tendré una respuesta que te satisfaga, pero creo que nosotros no hemos avanzado tan rápido en la evolución del tema del liderazgo. Cuando yo planteé mi libro en los Estados Unidos, la gente me dijo, oye, pero ¿a qué otro libro de liderazgo? El libro de liderazgo que ha sido la raíz de todo es el libro de Dale Carnegie, ¿no es cierto?, de los años 40, que aparece todo el tiempo reproducido en el Reader Digest y todo eso, del líder que conoce, el líder que escucha, en fin, y todo eso, pero yo creo que tú has puesto muy bien el tema de que hay un cambio generacional súper importante. O sea, yo creo que si yo fuera gerente de empresa, y no quiero serlo, pero si yo fuese gerente de empresa, yo estaría en tremendas dificultades por los dos extremos. Un extremo de ser baby boomer, pero el otro extremo de que tengo una vida espiritual muy avanzada, por lo tanto los valores de generosidad, amor, compasión, para mí no son cosas raras, esotéricas, es una realidad. ¿Cómo manejar esos dos mundos? Difícil. Segundo, hay nuevas generaciones que no están dispuestas a pagar el costo de transformación institucional. O sea, imagínate que cuando yo estuve en el Banco Mundial, la estadía promedio, cuando yo entré en 1976, la estadía promedio de un funcionario del Banco Mundial eran 20 años. O sea, si tú parabas a un tipo en el pasillo y le preguntabas ¿cuánto tiempo has estado tú en el Banco Mundial? 20 para arriba. Yo estuve 30. Pero cuando yo salí del Banco Mundial, el promedio de estadía en el Banco Mundial eran 4 años. ¿Entiendo? O sea, es muy diferente cuando un proyecto dura 10 años, O sea, ¿qué proyecto viste en el Banco Mundial de principio a final en 4 años? Si lo mismo pasa con el tema de las ganancias. Tú lo pusiste muy bien, o sea, hay que meterle ñeque para ganar, para crecer, para todo eso. Y ahora yo creo inmediato. Yo he escuchado a muchos jóvenes que me dicen, maestro, mire, yo quiero jubilar a los 40. Yo llevo 72 y no he jubilado, en el sentido de seguir extraordinariamente activo. Pero es como rápido. No es que yo quiero hacer lo mismo que hizo el tipo del Google, del Amazon, ¿me entiende? De todo esto. Bueno, ese mundo, yo creo que va a ser un mundo que va a continuar porque como que ese mundo está muy ligado a este milenio de la informática, ¿me entiende? Entonces ellos van a seguir con eso y posiblemente van a crecer porque como estamos conectándonos a través de esto, yo por primera vez en mi vida me metí a la computadora a pedir vegetales.
O sea, no, a mí me gusta ir a hablar con el verdulero, escoger la cosa. No, ahora ya tuve que hacer eso. Y llega un tipo en un carrito que no me conoce, que no tiene idea, me deja un cajón, ¿me entiende?, fuera de la puerta y se va. Entonces, ¿cuál es el liderazgo del futuro? Es un liderazgo interno. Es un liderazgo cuya presencia va mucho más allá del saber. Es el liderazgo del ser. Y hoy en estas universidades se juntó un conglomerado de universidades que vamos a escribir un libro de readings sobre este tema, lo que ellos llaman mindset, la mentalidad. Cómo uno cambia la mentalidad de la gente, cómo se cambia por factores externos, internos, y ahí me va a tocar escribir un capítulo, todavía no he hecho nada, porque como que se desapareció el libro con esto de la COVID-19, pero el tema sigue siendo vigente. ¿Qué mentalidad se va a requerir a futuro post-COVID-19? ¿Qué mentalidad? ¿Con qué mentalidad entras tú a tu empresa? ¿Con qué mentalidad entra Chile al concierto de naciones? ¿Con qué mentalidad vamos a manejar el planeta? El otro día casi me caí de espalda, lo que me obligó a escribir un artículo que va a salir publicado en Portugal sobre un nuevo orden planetario, que escribe Henry Kissinger en el New York Times, él dictando las bases de un nuevo orden planetario. For God's sake, por Dios. O sea, si nosotros, si los jóvenes empresarios no entran en ese modelo de construcción de un nuevo orden planetario, esto va a ser igual que antes y esto va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Y este desastre no lo voy a pagar yo porque si me muero, bueno, me tendré que morir, pero he vivido una muy buena vida, gracias a Dios. Lo va a pagar mi nieto, mi bisnieto, que están ahí, que tienen 1 año, que tienen no sé cuál es el mundo de ellos. Entonces, esto del mindset con el cual uno sale de esta situación de crisis y va a volver a crisis, va a volver a salir a crisis, ese mindset tiene que ser un mindset completamente nuevo, un liderazgo completamente nuevo. Gran fortaleza interior, gran capacidad de volver a tu punto de equilibrio y no quedarte zigzagueando frente a la incertidumbre. Gran capacidad comunicacional, gran capacidad relacional. Estos son los atributos de los líderes del futuro. Eso es. Le voy a dar el pase a Liliana Jaramillo. Tú hablaste de la inserción de la autoridad cuando se empiece a liberar la cuarentena y se empieza a entrar a un ritmo de trabajo. Tú hablaste de la inserción de la autoridad, cómo va a ser esa inserción. ¿Tú cómo la ves? Porque me parece que es súper fuerte cómo se va a ejercer esa autoridad. Estoy hablando más en el plano corporativo, empresarial. Ok. Gracias por la pregunta, Liliana. No quiero, digamos, hacer un dribbling, pero creo que todos nosotros debemos entender la autoridad de una manera, posiblemente la entendemos de una manera diferente. Yo entiendo la autoridad no como la imposición de algo, no entiendo la autoridad de yo soy y tú tienes que hacer esto, o que soy un mandón, ¿me entiendes? No estoy hablando de esa autoridad, estoy hablando de lo que hace sentido como una manera, un instrumento de lograr cohesividad, lograr unión, lograr capacidad de acción colectiva. A esa autoridad me refiero yo. Lo que hace sentido desde el punto de vista, ¿me entiendes?, ético, lo que hace sentido desde el punto de vista moral, lo que hace sentido desde el punto de vista humano. Yo creo generalmente en la autoridad presencial, o sea, que alguien se presenta, en la autoridad de la idea. Cuando una idea tiene autoridad, cuando es como un glue, como un pega a todo, ¿me entiendes?, de lo que una colectividad está tratando de hacer. Lo que pasa es que en el mundo anterior al COVID, la autoridad generalmente aparecía presencialmente.
Aparece en una reunión, aparece con una estrategia, aparece con un proyecto. Ese proyecto es una autoridad porque permitió que todos nos uniéramos detrás de ese proyecto, ¿me entiendes? O sea, hoy día, cuando no hay presencia, ¿cómo se va a hacer eso? Ese era lo que yo estaba planteando. Y yo creo que es sumamente importante ver cuáles son los mecanismos humanos, relacionales que ustedes van a establecer en su mundo corporativo, de tal manera que cuando tú te aparezcas por esta televisión chiquita, ¿me entiendes? Tus ideas tengan autoridad, tu presencia, ¿me entiendes? Tu forma de hablar, tu forma de presentarte, tu luz interior, que va a ser el glue, ¿me entiendes? El pegatodo de lo que tú hablas. Tu palabra hoy tiene que tener más autoridad que nunca. La palabra viva, no estoy hablando de la palabra en términos de un lenguaje muerto. Y esto no es esotérico, esta es la realidad relacional humana que vivimos todos. Yo puedo decirle a una persona te quiero, y esa persona dice, este es un fresco desgraciado, ¿qué me está diciendo? Y a otra persona le digo te quiero y me dice, claro, qué increíble, gracias, oye, qué maravilloso que tú me quieras. Esto en las corporaciones es exactamente lo mismo. Yo he estado muy metido en este mundo de ustedes. No soy gerente, no tengo títulos de business, excepto en Harvard, que tengo un MBA para ejecutivo, ¿me entiendes? Estudié finanzas en Harvard y todo eso, por eso que me atrevo a hablar en el mundo corporativo. Y porque en el Banco Mundial hablé con muchos empresarios durante 30 años. Pero el tema central es que hay muchos, ¿no es cierto?, que demandan un poco de este coaching porque ejercer autoridad como se ejercía antes de las empresas personales, de las empresas familiares, aquí mando yo y se hace lo que quiera. No estoy hablando de esa autoridad. Estoy hablando cómo el mundo corporativo se crea instrumentos de autoridad para sobrevivir en esta crisis del COVID. Y estos elementos de autoridad, digamos, no presenciales, no existen. Mi papá me decía a mí, mi papá era dentista, pero una familia de negocio, con su hermano y todo eso, decía, no, si yo no veo a mi cliente, yo no compro. Si yo no voy presencialmente a esto, yo no voy a hacer este negocio. O sea, tú harías conmigo un negocio por internet. Raro. Tú la entrevista con un empleado por la internet, cuando tú tengas que empezar a hacer entrevistas por internet. ¿Qué autoridad tienes tú como entrevistador? ¿Qué vas a ver tú si ni siquiera ves los movimientos no verbales, la comunicación no verbal de una persona? Entonces, ¿cómo va a ser ese mundo? Es algo que hay que preocuparse en el mundo corporativo, particularmente en temas de reinserción del trabajo, de entender cuáles son las habilidades. Supóngate tú que tú tienes un concurso nuevo para un gerente de tu empresa y yo me presento. Tú no me conoces. No tienes idea si yo tengo esos skills o no los tengo. Si estuviéramos presencialmente, posiblemente te darías cuenta de muchas cosas. Pero sin la presencia, con mi currículum solamente, donde los currículums no valen nada hoy día, son todos hechos con nuevos lenguajes, ¿me entiendes? El otro día conocí a una persona que decía que era gerente de una empresa. Yo le pregunté, y era muy joven, le dije, pero tú, ¿cómo eres gerente de una empresa? Sí, me dice, yo vendo mesas de billar. No sé, ese título de ser gerente solo por vender una cosa no me parece. Entonces, creo que este tema de la autoridad es muy, muy importante, autoridad entendida como la autoridad del ser, no la autoridad del poder, no la oportunidad, la autoridad de imponer. Eso es, Liliana. Gracias, Alfredo. ¿Alguna otra pregunta? Luis. Sí, yo te quería preguntar, Alfredo, tú hablaste de este nuevo liderazgo, hablaste de responsabilidad, de un liderazgo consciente. ¿Cómo nosotros, o los gerentes generales o dueños de empresas, pueden movilizar a su gente hoy día hacia un propósito, al logro de los objetivos en este nuevo entorno,
cuando hoy día el tema de seguridad y el tema de confianza es un tema que le afecta a muchísimos de los trabajadores. Es decir, hoy día se sienten vulnerables, hay miedos presentes obviamente, y en una nueva realidad, en un nuevo entorno, probablemente eso se va a mantener, por lo menos en un principio. ¿Cómo logro yo movilizar a mi equipo? ¿Cómo logro mostrarles que hay un propósito más allá del resultado de hoy día, más allá de la contingencia de hoy día? Luis, en 3 partes de mi presentación yo di algunas dicas, digamos. Una, cuando hablé del costo, que significa el término de la confianza. Es el primer punto. ¿Cómo invertir en la confianza? Y me voy a referir a eso en un segundo. Ese es un primer punto. El segundo punto que hablé fue de cómo reagruparse. ¿Cómo te vas a reagrupar? Segundo punto. Tercer punto en mi presentación, no trates de contar los números, cuenta la historia. 3 cosas que son vitales. Lo primero, el costo de la desconfianza, o el costo que necesita recuperar la confianza en un mundo vulnerable. Lo primero que tienes que entender es de que, y aunque parezca, y no lo tomes mal, tienes que entender que los trabajadores son seres humanos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer con ese ser humano? Lo primero que hay que hacer es que él sepa que tú estás envuelto en su camino, en su tragedia que tiene hoy día. Si lo único que te une a ti con los trabajadores es el trabajo, esa desconfianza nunca va a desaparecer. Y la confianza no se compra, que es el tema de la crisis social. La crisis social no se va a resolver con más dinero, esto lo he dicho yo 50 veces. 50 veces. Aunque aumenten los salarios, aunque aumenten las pensiones, la crisis social continúa porque es una crisis de identidad, es una crisis de pertenencia, es una crisis de espacio social, es un ciudadanismo que aparece como nuevo poder dentro, digamos, de las funciones tradicionales del poder. Por lo tanto, lo primero es que tú tomes a todos tus empleados y empezar a que ellos hablen, que se despejen, que tú tengas un inventario de todos sus problemas, de todas sus necesidades. Yo hablé de las necesidades físicas, de las necesidades emocionales y de las necesidades relacionales. Y tratar de decir, mira, ya, pues armemos un programa. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo quieres tú resolver eso? O sea, hoy día las panderetas de la empresa van mucho más allá de producir, vender y todo eso. Respecto al tema de contar la historia y no los números. Yo creo que sería interesante que ustedes hicieran una reunión, ¿me entiende?, con los trabajadores, ¿no es cierto?, en el cual cuenten la historia. Eso se hace mucho en el sistema anglosajón. Mucho en el sistema anglosajón. De hecho, a los niños desde chicos les enseñan ese método. En el colegio se llama show and tell. Yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos y tuve mis primeros niños allá, ellos me decían, papá, mañana hay show and tell. Yo les decía, ¿pero qué es eso? No, es que tengo que contar mi historia, tengo que contar una historia. Tengo que decirle a la gente quiénes son mis abuelitos, quién es mi papá, mi mamá, si hay fotos. Y había que estar trabajando hasta como la 1 de la mañana haciéndole el show and tell. Pero me doy cuenta que ese show and tell es un ingrediente, es una raíz fundamental de la forma relacional de los gringos. Nosotros somos mucho más indiferentes. Yo lo he visto eso. Yo lo veo porque he ayudado a solucionar problemas. Lo tercero es reagruparse. ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles van a ser los incentivos? ¿Cuáles van a ser los instrumentos para reagruparse? ¿Cómo se van a reagrupar? ¿Se van a reagrupar por internet? ¿O se van a reagrupar en tu casa? ¿O se van a reagrupar en un club? ¿Se van a reagrupar en una comida? ¿Se van a reagrupar en la empresa?
¿Dónde se van a reagrupar? En Estados Unidos un gringo me dijo una vez, al comienzo de mi carrera en el Banco Mundial, de que si yo no sabía jugar golf, mi carrera iba a ser muy lenta. Y yo en esa época pensaba de que el golf era un deporte de rico. Yo decía, esto es para los ricos, yo juego fútbol. Yo era arquero de fútbol. Pero me di cuenta de que es interesantísimo cómo se reagrupan ellos, qué hablan durante el partido de golf. ¿Cómo entienden eso? Lo otro que sí me incorporé, porque me gustaba la fiesta, es que yo veía que todo el mundo se iba los días viernes en la tarde a tomar trago en un bar. Y a mí nunca me habían llamado. Hasta que yo me incorporé a tomar trago con el jefe, a tomar trago con los colegas. Y ahí se definían todas las promociones, compañeras y compañeros. Todas las promociones salían de esas conversas, después que estaban todos medios tomados. Se creaba como un ambiente de confianza. Yo no estoy diciendo que esa es la única manera de tomar confianza, pero había un elemento de confianza. Y mi jefe tuvo confianza en mí cuando yo tuve que ir a dejarlo a la casa, porque él no podía irse solo ya del trago. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes van a utilizar para reagruparse como seres humanos? No llegar ahí histérico, nervioso, nerviosa, de que aquí hay que aumentar la productividad, hemos perdido mucho, tenemos que conseguir los targets, tenemos que hacer... Eso es un error, creo, garrafal. Ellos en su mente van a pensar, ¿y quién se cree este tipo o tipa que está a mí? No, todavía estoy yo con la familia destruida, no tengo idea de qué voy a hacer, gasté todo mi ahorro. Ese es el nuevo tipo de liderazgo que nosotros estamos proponiendo. O sea, y te digo que hay mucho claque. O sea, es interesante que en Chile mis temas son temas, yo me río porque son temas que muy poca gente le interesa. Pero en los ambientes que yo me muevo, esa es la frontera del debate. ¿Cómo tú creas un líder? ¿Qué hace el líder? ¿Es un líder desconfiado, autoritario, jerárquico, lo sabe todo, tiene una huasca todo el día, tiene todos estos targets que al fin de semana tenéis que vender 4, no 3? No sé, yo creo que eso no es todo. Yo cuando he sido gerente, porque fui director del Banco Mundial, en cierto sentido es una forma de gerencia, yo manejaba mi departamento con confianza. La confianza para mí era esencial. Y trataba de ganármela como ellos trataban de ganarse mi confianza. No el elemento eficiencia, porque la eficiencia viene después. Porque cuando yo le decía al tipo, oye, podéis trabajar este fin de semana, pero de todas maneras, ¿qué quiere? Porque cuando él me pedía a mí, oye, necesito esto, sí, dale nomás, hazlo. Entonces, cuando Luis me pregunta, digamos, sobre la vulnerabilidad, Luis, es exactamente eso. ¿Cómo tú solucionas el problema de un hijo vulnerable? Bueno, de un trabajador vulnerable es lo mismo. No le vas a pinchar la herida de vulnerabilidad. Ahora, no solo tenéis que volver y trabajar y arriesgarte de nuevo, porque esta cuestión viene de nuevo, y lo único que queremos es recuperarnos. Entonces, es lo que yo primero dije, ese balance, ese equilibrio entre salud y economía, entre salud y empresa, es algo que ustedes tienen que resolverlo no solo con los números, sino que éticamente, humanamente, relacionalmente. Le voy a dar el pase a Vicente Astorga. ¿A quién? A Vicente Astorga. Gracias. Sí. Hola Alfredo, gracias por la presentación. Hola a todos. Mira, te he escuchado súper atento y comparto en buena medida tu visión. Yo creo que estamos en un proceso que se ha acelerado con el COVID, pero es un proceso que venía de antes, que es este cambio de paradigma, yo lo llamo un paradigma legal hacia un paradigma ético como sociedad. Un paradigma legal en donde la empresa, el sector privado hace lo que la ley no le impide que haga, y el sector público que hace solo lo que la ley le dice que tiene que hacer. Ese es el paradigma legal. Y en ese paradigma legal es en donde las empresas han crecido, se desarrollaron, sobre todo en Chile a partir de los años 70, 80.
que generó una cultura de trabajo súper jerárquica, súper en la lógica como que en la guerra y en los negocios todo es válido, mientras la ley no me lo prohíba. Y eso está muy arraigado, es una raíz muy profunda en generaciones, y en varias generaciones, y también ha sido transmitida a nuevas generaciones, sobre todo en aquellas personas que se sienten o que ven líderes en aquellos que crecieron en esa cultura. Y lo que tú estás planteando, y lo que yo también veo, es que es una evolución hacia un liderazgo, hacia un paradigma ético que es muy distinto. Y eso requiere una evolución, el punto de equilibrio tiene que cambiar, tiene que moverse hacia un paradigma ético. Y un paradigma ético es algo que hay que entrenar, que primero que todo ponernos de acuerdo que qué entendemos todos como ético. Porque la ética de ahora no es la misma ética que hace 100 años atrás, ni hace 200 y así. Y probablemente no es la misma ética que se va a requerir en 10 o 15 años más. Entonces, ¿cómo se entrena esa ética? ¿Cómo se busca acuerdos en donde se puedan hacer las empresas sustentables siendo éticos? Porque ¿qué es lo que ocurre? En un equilibrio en donde no seamos capaces de leer bien eso, una empresa que quiera funcionar en un paradigma ético, lo mata el ecosistema de empresas donde encuentran que la ética no es lo relevante, sino que mientras está en el paradigma legal. Mientras yo cumpla con la ley, que este otro gallo haga eso, y bien por él, pero termina muriendo porque, como tú dijiste, la confianza, que es parte desde el punto de vista de la ética, requiere invertir en ella. Y invertir tiempo, invertir recursos económicos. Entonces hay un trade-off. El trade-off que si otros no lo hacen también, tú terminas muriendo si es que no tuviste un buen timing. Entonces, mi pregunta es, no solo cómo yo evoluciono dentro de una empresa, en este contexto ético, de liderazgo, de la confianza, de tener autoridad, no tener poder, sino que autoridad. Y autoridad de eso es entregar esa confianza, que la gente te siga, que seas capaz de influir en el otro, pero influir no por poder, sino que por autoridad. Pero más allá de la empresa, ¿cómo podemos ir a un nivel de ecosistema? Para no morir en el intento, digo, sino que para que acompañar un proceso social de esto. Oye, qué buena tu exposición. Me encantó. Vicente, muchas gracias. Voy a tratar de, en forma muy humilde, complementar un poco, porque lo tuyo no merece responderse, merece meditarse, pero solo para tratar de dialogar contigo. Primero, este tema de la ética empresarial, de la ética en el mundo corporativo, no es nuevo. Es muy antiguo. Yo entré en ese debate en los años 70, por razones absolutamente al azar, porque una colega mía del Banco Mundial se retiró del Banco Mundial en esa época para trabajar con una empresa en Londres que se dedicaba a garantizarle a los fondos de pensiones de que lo que la empresa hacía era éticamente correcto y que los fondos de pensiones no iban a invertir en empresas que no eran éticamente correctas. Y salió un libro en esa época, yo no me acuerdo ni del título ni de nada en este momento, sobre este tema de quién era gerente de esta empresa que hacía estos trabajos, y tenían una matriz de indicadores, ¿me entiendes?, que eran como la forma indirecta de medir este aspecto ético corporativo. ¿Me sigues? Entonces, entre esos aspectos éticos corporativos, aparecía, por ejemplo, no invertir en empresas que violan los derechos humanos. Segundo, no invertir en empresas que destruyen el medio ambiente. Tercero, no invertir en empresas que no tenían fair trade, comercio justo. Y así había una cantidad de indicadores que yo recién tuve la oportunidad de ver eso en esa época, y creo que es muy importante este primer tema. El segundo tema, que es un tema que tú mencionaste que me gustó mucho, me hizo recordar mi
mis experiencias en el banco, tú dices, mira, si yo me tiro solo y los otros no se tiran, yo sueno, porque yo puedo ser muy ético, pero yo quedo fuera del negocio. Bueno, yo me acuerdo que yo cuando volví de Harvard, con este famoso MBA de ejecutivo, yo dije, mira, ya, increíble, yo vengo con una batería de cosas, o sea, yo me sentía el ser nuevo, ¿me entiendes? O sea, tenía todo lo que me habían enseñado durante esos meses. Y empecé a trabajar con eso, pero me di cuenta que el tipo del lado, el competidor, no había ido a Harvard. Y el gallo competía con el bazooka y los Kalashnikov de administración. Hasta que después de 15 días dije, no, yo tengo que sacar mi Kalashnikov también. Y eso es porque muchas veces la manera de trabajar esto es a través de la teoría del comportamiento modificado. Pero el comportamiento cambia en relación a lo que está pasando en tu mundo externo. Por lo tanto, mi primera recomendación sería de que este grupo que está escuchando esto forme un clúster de gente que va a trabajar con una cierta ética. Esa ética se puede definir. Es cuestión de sentarse a deliberar y hacer eso. Hoy día lo que existe, y tú lo pusiste muy bien, yo lo voy a cambiar un poco el nombre, pero cuando alguien habla de algo ético, es la ética del establishment. El establishment de poder de Chile define quién es ético y quién no es ético. O sea, el diario X te invisibiliza. Simplemente decide no publicarte. ¿Me entiendes? O sea, es el establishment de poder en el mal sentido, como digo yo. ¿Ah? No a la autoridad. Estamos hablando del poder. El que decide qué es lo que es éticamente acertado o desacertado. Y eso hay que combatirlo. Y si tú eres genuino con tu presentación, tienes que combatirlo. Y me imagino que lo has combatido mucho. O sea, tú no puedes vivir en un mundo corporativo anético, como tú lo defines. Yo también he escrito sobre este tema de la ética corporativa. De hecho, hay un paper que yo hice para UNDP, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, por ahí por los años 2000 y tanto, sobre ética en el ámbito de la biodiversidad, y ahí salí con el término economía. Ethic Economics. Y ahí hablé sobre este tema. Y creo que es súper importante pensar de que no podemos permitir que la economía, el mundo corporativo, la política, se ejerzan en un vacío ético. Imagínate hoy día, nadie sabe si este virus fue creado o no fue creado. Los chinos salen todos los días a decir que fue la naturaleza. Otros dicen no, fue un laboratorio. Otros fue una como venganza a los Estados Unidos. Imagínate lo que piensa la gente normal sobre el tema del COVID-19. O sea, es una caída de la ética impresionante. Y el último punto es que si tú no entiendes que tienes que parar frente a lo que no es ético, lo ético te va a parar a ti. Y esto es una norma que va cada vez más grande a medida que la ciudadanía, ¿me entiendes? Los clientes, por ponerlo así, para no hablar de la ciudadanía, porque puede ser catalogado como algo político, cuando los clientes te dicen, oye, mira, tu producto es inaceptable, tus precios son inaceptables, tu manera de mantener los servicios post-venta son inaceptables, y así empieza uno a trabajar con este tema de lo ético. Es interesante que las empresas B, tú sabes lo que son las empresas B, ¿no es cierto? Sí. Ellos piensan que son éticas. Y yo digo, depende. Porque yo he dicho a las empresas B de que el test ácido de su existencia es que no existan. Porque las empresas B se dedican a ganar dinero a través de reciclar, de cambiar, digamos, lo que se destruye ambientalmente. Entonces la idea es que no existan empresas B. Ese es el verdadero futuro en una economía circular en que realmente no se produzca basura. Esa es la famosa discusión que hay sobre la ley REP, ¿no es cierto? Responsabilidad extendida del productor. Que yo he dicho que todo Chile debe ser REP.
Y eso es un tema importantísimo porque tú vas a tener que cambiar tu estructura de costo marginal y costo total, para poder mantener el equilibrio de tu empresa con los productos que tú haces, porque tú estás obligado a reciclar lo que antes reciclaba otra gente o destruía el medio ambiente. Hoy día los temas éticos son centrales. Me encanta debatir sobre eso, no hay tiempo ahora, pero son la esencia, para mí es la esencia. O sea, en vez de decir uno va a llegar a este mundo ético, yo digo hay que empezar con una estructura ética. Gracias por tu pregunta, Isaac. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? José Pedro, le voy a dar el paso. José Pedro Elizalde. Alfredo, bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que ha sido muy interesante. Y te quiero plantear una pregunta. ¿No crees tú que esta pandemia va a acelerar un proceso que ya venía de automatización y robotización de las empresas? Por ejemplo, yo trabajo con muchas empresas de Turquía y el año pasado fui a ver un proveedor que lo fui a visitar por primera vez el año 2011 y tenía más de 1000 empleados, y el año pasado tenía 300, porque había robotizado todo en realidad. Entonces, yo creo que esto puede acelerar ese proceso y también me hace preguntarme qué va a pasar con toda esa gente que va a quedar sin empleo, porque en realidad, como tú bien dijiste, la normalidad ya no va a ser la misma. Nosotros tenemos como empresarios que sobrevivir, adaptarnos, y eso implica tomar decisiones muchas veces difíciles. Entonces, claro, uno se pregunta, si hoy día tengo 100, 200 empleados, quizá puedo robotizar un poco y pasar a tener 50. Porque al final las máquinas no se enferman, no están en cuarentena. Pero igual son decisiones duras, porque en mi caso yo conozco a mis empleados, entonces no es fácil despedir a gente. Pero a veces uno tiene que hacerlo. Qué interesante tu pregunta, Entonces, José Pedro. Uno queda con ese dilema. O sea, yo la verdad que estoy pensando en el tema de traer maquinaria robot, lo vengo pensando hace años, pero también qué va a pasar con toda esa masa que va a quedar sin... ¿Cómo se va a readaptar al mundo laboral? Mira, primero respecto a la primera pregunta sobre aceleración de los procesos de robotización, sí. Esa es la solución fácil. ¿No? O sea, es como la olla a presión. ¿Te acuerdas cuando recién salió bueno, tú eres muy joven, pero cuando recién llegó una olla a presión con mi mamá, digamos, antes las papas se cocinaban toda la mañana, ¿entiendes? Ahora, después llegó el famoso hornito, ¿no es cierto?, microondas, y bajó, digamos, la papa, bajó de una mañana a 2 horas, de 2 horas a 5 minutos. Estamos con esa, ¿no? O sea, antes se iba a pie, después se iba en carreta, ¿no es cierto? Después, y así, el mundo va en esa dirección que para mí es la dirección fácil, pero quiero decirte algo, que esos procesos van acompañados de grandes crisis sociales y humanas, y que tenemos que ser responsables frente a eso. La diferencia es que en la era de la carreta habían 100 millones de habitantes en el planeta. Hoy día hay 8.000 millones de habitantes en el planeta. O sea, estamos hablando de una proporción increíble. Cuando yo andaba en carreta, allá en el fondo un padrino mío en los años 40, 50, no sé, Santiago debe haber tenido 500.000 personas. Entonces hablar de grandes desempleos con la robotización no era tanto, pero hoy día en Chile somos 19 millones y Santiago tiene más de la mitad. O sea, es un tema, el tema que tú planteas ahí es un tema grande y es un tema ético. Es un tema ético en el sentido de cuánto más necesito yo como persona, ¿me entiendes? ¿Cuánto más quiero acumular?
¿Me entiendes? Porque a lo mejor la curva de equilibrio podría ser más baja, mantener y ser más baja la curva de equilibrio, no sé. Yo no te voy a enseñar a ti de ética, pero es un tema ético. Entonces, yo diría, ¿cómo se soluciona? Yo te voy a entregar una solución, que yo creo que es una solución buena. De aquí en adelante, esas decisiones de robotización no pueden ser hechas individualmente. O sea, esto del libre albedrío no puede ser así. Va a haber que haber un puente en que la empresa se sienta libre por una parte, porque tampoco me interesa que la empresa esté en un mundo de controles, pero al mismo tiempo tiene que tener una asociabilidad con el Estado, ¿me entiendes? Que permita que hayan programas financiados conjuntamente entre el Estado y la empresa, que se desarma de estos trabajadores para que estos trabajadores realmente queden empleados. Por ejemplo, un ejemplo es limpiar todas las aguas de Chile. ¿Me entiendes? O sea, que la empresa sea como una accionista, ¿me entiendes? A través de entregar a estos trabajadores y que el gobierno sea el implementador de un programa de limpiar todas las aguas de Chile. Eso es bastante mano de obra intensivo. Segundo, que se aumente la productividad del Océano Pacífico. Tercero, que se recuperen las tierras de secano. O sea, que hayan programas de cuencas, programas de protección de los bosques nativos. Estoy hablando en las materias que a mí me competen. Pueden haber otras más, ¿me entiendes? Pero no se puede hoy, en un mundo de 8.000 millones de habitantes, ¿me entiendes? Decir, mira, estoy jodido, no me queda otra que robotizarme. Oye, Rolando, ven, sonaste, aquí tenéis tu despido, chao. ¿Sabes lo que va a hacer Rolando? O los Rolandos, o las Rolandas. Van a crear una crisis social que no te va a permitir a ti funcionar con los que te quedan, que es la crisis social de Chile. Es decir, ¿a quién le conviene más la estabilidad social de esa transición hacia la robotización? Son los que hacen el cambio tecnológico de la robótica. El hecho de que tú hagas robótica no te libera de la ebullición social que va a crear la robótica. Por lo tanto, yo estoy proponiendo un programa público-privado, ¿me entiendes?, de este cambio tecnológico que permita que esta mano de obra transicione y tú lo haces como accionista del programa. Yo tengo 60 trabajadores que voy a despedir, yo tengo 60 acciones de ese programa y yo me aseguro que mis 60 trabajadores están trabajando en estos programas públicos. Entonces, tenemos que hacerlo. Tú te puedes imaginar un mundo robótico con 8.000 millones de habitantes en los cuales hay 6.000 millones de desempleados. Estoy exagerando, pero esos gallos, los que no están empleados, se van a transformar en quienes te van a quemar la empresa, quienes van a destruir todo tu capital. Si el capital es vulnerable, el capital no es vulnerable. El capital es vulnerable. Y además, Alfredo, que otro tema es que las empresas más chicas que no se puedan robotizar no van a poder competir con las grandes, que sí lo pueden hacer. Bueno, ahí está el papel de la Corfo. O sea, es que tú me estás haciendo preguntas macro. Para mí son preguntas macro. Que para eso hay un gobierno. Para eso hay un gobierno que tiene que adelantarse. Son preguntas macro, pero en el fondo son decisiones micro. O sea, son decisiones del área chica que nosotros tenemos que tomar hoy día, porque yo no puedo esperar quizá 1 año, 2 o 3, sino que yo tengo que sobrevivir, porque al final si la empresa muere, van a quedar todos sin trabajo, no solamente la mitad. Entonces, ahí está la... No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo yo es que eso no se puede hacer sin un gobierno activo. Eso es lo único que estoy diciendo. Pero el gobierno no está activo, entonces quizá uno se ve enfrentado a la decisión, me robotizo y despido a la mitad, o no me robotizo y quiebro aquí a 1 año. Entonces, es complicado. No, pues yo estoy contigo, yo estoy exactamente en el mismo lado que estás tú. Yo solo estoy agregando de que tiene que haber una entidad, gobierno, llámalo como tú quieras, Corfo, no sé, que son los cerebros que van a decir, mira, esta empresa chica va a morir si no se robotiza, pero van a desemplear. ¿Cuántos desempleados van a haber en Chile? Ya debería haber un trabajo
predictivo, así como el COVID, ¿me entiendes? Un trabajo predictivo de cuánta gente quedaría desempleada y cuál es la curva de desempleo y cómo yo voy a tener una teoría keynesiana, ¿no es cierto?, de generación de empleo, que te permita eso. Y los programas ambientales son los que más se ofrecen para este tipo de cosas. ¿Me entiendes? O sea, cuando John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, escribió su libro, él decía, mira, si la única manera de sacar la economía de la crisis, porque él la escribió en la época de la crisis de los años 30 y anterior a eso, es que la gente, el gobierno les pague por hacer hoyo y después volverlos a llenar. Es una frase que a uno no se le olvida como economista que estudió en la escuela de economía, digamos, eran las frases que uno se... O sea, esa frase, si uno la toma en serio, si la toma en la dignidad que él le dio a esa frase, digamos, tenemos que buscar cuáles son esas actividades que permiten eso. En el entretanto de ese proceso, un proceso de reeducación, de skill making, ¿no es cierto?, que permita la movilidad de otras cosas. Pero hoy día en Chile todo es separado. La educación está separada del tema de cambio tecnológico, del tema de gobierno, del tema del fisco, está todo separado. Entonces, el ingeniero que sale hoy día es el mismo ingeniero que sale hace 20 años atrás, que va a ir a ser empleado. Y no se trata de tener ingenieros en robótica, eso es una especialización muy necesaria, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué tipo de ingeniero vas a necesitar tú. Por eso yo hablé de que en la transición una de las cosas importantes es cómo hacer la política de reinserción laboral. O sea, cómo se va a ver la curva de demanda por trabajo. Pero esas son cosas macro que tienen que acompañar a tu decisión. Yo no estoy diciendo que tú te ahogues, es una decisión también ética. Tú decidirás si te ahogas o no te ahogas por otro, pero no soy yo el que puedo opinar sobre eso. Pero sí digo de que en la práctica tiene que haber otra fuerza, otra institucionalidad que permita eso. Por eso yo estoy diciendo gran reforma al sistema multilateral. ¿Por qué te digo eso? Porque si el sistema multilateral está pensando como tú, el Banco Mundial debiera hacer préstamos de otra cosa. ¿Me entiendes? Debiera traer fondos a Chile, fondos blandos, ¿me entiendes? Por ejemplo, para este tema. Reinserción laboral en un mundo robótico. Ya, pues. Traemos 300, 400 millones de dólares para preparar, para estudiar, y tener los programas que necesitamos, digamos, que son de mano de obra intensiva. Pero hoy día las universidades no están pensando en eso. Hoy día las universidades crean personajes, economistas, ingenieros, con los mismos currículums que yo estudié. Yo estudié hace 56 años o más. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo va a ser el mismo currículum? De micro, de macro, de comercio, la misma cosa, es lo mismo. Y yo doy muchas conferencias en las universidades, porque ahora ya con esto no sé lo que va a pasar. Pero me recorría mucho la universidad chilena. Así que eso es lo que te podría decir y me parece, me has dejado, digamos, fermentando mucho tu cosa. Voy a tratar de estudiar un poco más ese tema, pero esa es la respuesta que se me ocurrió cuando pensé que me lo iban a preguntar en una campaña presidencial, digamos. O sea, ¿cómo usted va a lidiar con un cambio tecnológico acelerado? Pero si el gobierno anda por una parte, la Corfo anda por otra, las universidades andan por otra, la investigación y desarrollo anda por otra, la ciencia anda por otro, no hay ninguna manera de... Pero es un tema del que no se ha hablado mucho y es lo que se viene. Basta ver en los supermercados, los cajeros, Me acuerdo. Los bomberos en las bombas de benzina, los peajes ahora con los taques, ya... La verdad que cada vez se necesita menos gente y está siendo reemplazada por máquinas. Sí, yo me acuerdo cuando la Data General trajo esta cuestión del código de barras. Yo encuentro que a ese gallo le dieron al lado el premio Nobel. Nunca le dieron el premio Nobel al tipo que inventó el código de barras. Antes, cuando yo era chico, iban allá y la gente sumaba con el cerebro, después con el papel y lápiz. La cola en la fila no era problema porque era el momento de socializar y conversar. Hoy día tú tienes una cola en un supermercado que se demore la cajera y está todo el mundo gritando porque vivimos en el mundo instantáneo. Ahora y rápido, estoy rápido, vengo a comprar rápido. Pero ese ejemplo de los códigos de barra de los supermercados es impresionante. Ese tipo que inventó eso
el genio del milenio, con todo lo malo y lo bueno que eso puede tener. Gracias por tu pregunta. Le doy el paso a Matías y creo que con esto vamos cerrando. Sí, vamos a ir cerrando para... Yo solo quería complementar un poco esa discusión y yo creo que va muy de la mano de lo que hablaba Luis y lo que propuso Vicente, que es el tema del liderazgo y la redefinición de los paradigmas. De no pensar necesariamente en cambiar mano de obra por mano de obra, sino que cómo uno enfrenta el paradigma o los cambios que se vienen producto de la robotización, es decir, voy a cambiar un obrero por otro cargo de obrero, o voy a usar mi liderazgo y las redes que tengo para poder formar a gente, para poder presionar a que políticas públicas como el CENSE, que está mal evaluado hace 25 años y nadie hace nada para cambiarlo, logren hacer un cambio y decir, bueno, este obrero que no siga siendo obrero, ¿no? Sino que cambiarlo a una pega mejor remunerada y que la mano de obra dura, la que está todo el día al sol, la que está todo el día con malas situaciones sanitarias, esa sí sea reemplazada por un robot y que no sea algo malo y que no sea algo que afecte a las curvas de equilibrio de las empresas, sino que sea algo beneficioso para todas las partes. Yo creo que justamente lo que hablábamos de la ética de las empresas y de los cambios de paradigma tiene que ir de la mano de decir, esto no es dónde ubico a la persona en un cargo homogéneo, sino decir cómo promuevo y cómo capacito y estimulo la inquietud de las personas para que tengan la necesidad y cómo yo lo permito y lo facilito para que esas personas no tengan que seguir en esa línea homogénea, sino que puedan surgir y que estas pegas manuales, monotemáticas, sean reemplazadas y bien reemplazadas por un robot. Yo solamente era un aporte de decir que yo creo que el desafío paradigmático de un liderazgo sólido para las empresas justamente va en potenciar a sus equipos en el cambio en el corto plazo, porque esto yo creo que va a ser en el corto plazo y no es solo decir, bueno, ¿qué hago con cómo me deshago de gente para reemplazarlo por un robot? Sino cómo puedo manejar un equipo para que vaya creciendo con mi empresa. Matías, estoy de acuerdo contigo. Yo no tengo nada en desacuerdo con lo que tú dices. Yo lo que he dicho es que los cambios tecnológicos son tendenciales. Es decir, la robótica se está yendo por un lado. La robótica se está yendo por las pegas repetitivas. ¿Me entiendes? O sea, ahí hay que meterle el diente. Ahí es donde hay que hacer. Por ejemplo, la primera robótica para mí, que no es robótica en el sentido que lo entendemos ahora, han sido esos call center automáticos. ¿Me entiendes? O sea, aló, buenos días, señor. Si usted quiere esto, número 1, si quiere esto, número 2, si quiere esto, número 3. Y al final te dice, mire, vaya a mi sitio de internet. O sea, esa es una forma para reírse un poco dentro de la seriedad del tema. Pero, ¿quién tiene que estar a cargo de predecir por dónde va la robótica? De tal manera que lo que dices tú, de entrenar gente y todo eso, sea hecho con anticipación. De lo contrario, es muy difícil. Es muy difícil porque yo no soy experto en eso, entre paréntesis. Yo soy un observador inteligente de eso, pero no soy un experto. Yo no sé para dónde va a ir la robótica mañana. ¿Me entiendes? O sea, la robótica, por ejemplo, en la medicina, tiene menos impacto en la mano de obra que la robótica, digamos, de la construcción de automóviles. ¿Tú has visto lo que ha hecho la robótica en los automóviles? Yo tengo un amigo en Italia que produce robots para los autos. ¿Me entiendes? Entonces, y quiero decirte finalmente de que el paradigma va a cambiar, pero también quiero decirte de que, dado lo que pasó ahora, puede que haya un cambio diferente de paradigma. Y yo soy un observador, yo solo tengo mi bola de cristal nomás, como la tienes tú, pero yo creo que va a haber un cambio en la forma en que se va a hacer esto, particularmente del punto de vista de un país tan chiquito como el nuestro en el ámbito global. Yo creo que va a haber una tendencia a regionalizar mucho el comercio, a ir mucho más, en vez de conseguirse 3 compradores, China, Rusia y Estados Unidos, ¿no es cierto?, o la India, por ponerte así un bosquejo rápido, van a ir a buscar otros compradores. Pero yo creo que jamás el punto de equilibrio va a ser el mismo que antes. Yo creo que eso va a ser imposible. Por lo tanto, lo que están esperando, tasas de crecimiento, por ejemplo, en la China,
del 17% al año del sector industrial, lo más probable es que eso no exista. Gracias por la pregunta, Tomás. Bueno, Matías. Muchas gracias a ti, Alfredo. Tenemos que ir cerrando. Nos quedan 2 minutos, no sé, me estaba diciendo Carlos Andrés que hay una pregunta más. No quiero dejar a nadie sin preguntar. Carlos. Le vamos a dar el paso, tengo 2, pero Vicente ya participó, y le vamos a dar el paso a Carlos Recart, que no participó, y disculpen, pero tenemos que ser respetuosos del tiempo también de Alfredo, ¿no? Sí, Carlos. De paso a Carlos Recart. Hola. Primero comentar que vivo en el campo y mi internet no es muy buena, así que no sé si se va a escuchar. Se escucha muy bien. Alfredo, extraordinaria tu presentación, muy, muy agradecido. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que planteas, y me quería referir en particular a lo que planteó Vicente Astorga, que yo diría que uno de los grandes desafíos que nosotros enfrentamos como empresa, y estoy absolutamente de acuerdo con su planteamiento. Pero quiero ir más allá. En el verano tuve la suerte de estar en uno de los museos de Douglas Tompkins, cerca de Cochrane. Y el museo muestra lo que estamos haciendo como humanidad con el planeta. Y en pocas palabras se dice que vamos directo al despeñadero. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene seguir pensando solo en nuestros negocios, mirando la línea final, ¿ya?, si no nos hacemos cargo de esta posible futuro escenario del despeñadero? O sea, ¿qué sacamos con seguir produciendo si no nos hacemos cargo? Porque vamos a tener la nada. ¿Aló? ¿Aló, Carlos? ¿Se escuchó? Sí. Se escuchó, sí, muy bien. Bueno, Carlos, la pregunta extraordinaria, creo que tú conoces, por la forma en que te has expresado, conoces lo que yo he hecho, lo que yo he promovido. He dicho que el mundo corporativo tiene que reestructurarse a todo nivel. Tenemos que terminar con cosas básicas que aparecen difíciles, como la contaminación. Tenemos que vivir en un planeta libre de contaminación. Tenemos que salir de la economía del petróleo. En fin, o sea, en 2 minutos no te puedo listar todo lo que tú ya sabes, que yo he escrito, que lo he presentado públicamente. Y la respuesta para mí de lo que tú dices es clara. No tiene ningún sentido pensar solo en nuestro negocio. Ningún sentido. Si nosotros no entendemos lo que está pasando en el planeta, con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de los bosques, la pérdida de productividad de los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la postura de que si yo estoy bien, todos estamos bien, eso no existe. Eso es imposible. Y por lo tanto, es la propuesta que yo he hecho, una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada a nivel nacional y a nivel planetario. Eso es lo que yo presenté en la ONU el año pasado, en septiembre, en la Conferencia Mundial del Cambio Climático. Eso es lo que he venido discutiendo hace 55 años. De que no solo se trata del contenido, nosotros como contenido, sino que también se trata del planeta como contenedor. O sea, si nos falla el contenedor, se acabó el contenido. Se acabó el contenido. Y por lo tanto, si uno se pone bastante radical, ¿no es cierto?, y se va a la frontera, hay que rehacerse. El tema es que hay poca gente que quiere rehacerse. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Mi predicción es que poco a poco se va a ir decantando esto y se va a ir destruyendo, se va a ir autodestruyendo. Y se va a ir autodestruyendo por factores exógenos. El COVID-19 es un ejemplo impresionante. Llevamos solo 1 mes y medio, ponle 2 meses, y todo el mundo dice, mira, la economía sonó. O sea, una economía tremendamente débil, con poca capacidad de predecir, de forecasting,
una economía que no es preventiva, es un mundo corporativo no preventivo. Y por lo tanto, yo creo que lo que tú has planteado merece una discusión profunda. Y no estás solo. Hay miles y miles de empresarios que están en esa postura tuya y están tratando de ver cómo se puede arreglar esto. Pero eso de que mantener la cultura corporativa como en los últimos 100 años, eso es imposible. Eso es imposible. Fíjate que la crisis que hubo en Inglaterra, en la época de la crisis de Europa, el único país que pudo sostenerse y salir de esa crisis fue Inglaterra. ¿Y qué lo hizo salir de la crisis? Las empresas verdes. Fueron las empresas verdes las que mantuvieron a Inglaterra a flote. Y yo he dicho que va a haber que encontrar una nueva forma de producir, una nueva forma de crear riqueza, una nueva forma de acumular riqueza, una nueva forma de repartir riqueza. Pero estas palabras parecen muchas veces como un discurso, y no es un discurso. Y a mí me llama mucho la atención, algo que yo también lo dije al comienzo de mi presentación, de que uno va al extranjero y lo único que la gente quiere escuchar es sobre este cambio paradigmático. Sin embargo, acá no hay grupos para eso, muy poco, somos muy contingentes. Queremos resolver el problema ahora, salir de esto. Es que vamos a seguir con raquetazos que van a ir viniendo y viniendo y viniendo, y esto va a tener que cambiar. O sea, la salud ha sido como un pequeño golpe dentro de todo. El medio ambiente va a ser el gran golpe, porque cuando los sistemas ecológicos se desbalancean, regenerarlo es muy difícil. O sea, el día que ya murió el último cóndor chileno, es muy difícil volver atrás, es como imposible. Esa pregunta, Carlos, es muy, muy profunda y creo que es de lo que deben hacer los grupos corporativos. Yo he dicho, para terminar, Luis, y lo dije la primera vez, el futuro del mundo depende del sector privado, no depende de los gobiernos. Y ojalá que los nietos, los hijos, los nietos y los bisnietos puedan decir, mira, nuestros abuelos se la jugaron, en vez de decir, mira, nuestros abuelos tienen que morir porque el COVID mata a los viejos. Luis, te agradezco infinitamente esta invitación. Me encantó, me entretuve muchísimo en todo esto, preparando esto, entregando este conocimiento que ha sido de grandes lecturas a nivel internacional para saber lo que está pasando afuera y poder compartirlo con ustedes. Siempre dispuesto a seguir dialogando. Muchas gracias. Alfredo, yo te quiero agradecer también en nombre de toda esta comunidad Vistat de Chile, y solamente también agradecer a todos los que han participado en esta videoconferencia. Quiero cerrar solamente yo tuve la suerte de participar también en una videoconferencia en donde el CEO de Vistat Mundial, Sam Ruiz, dijo que Vistat hoy día es parte de esa comunidad colaborativa, Alfredo, en la cual nos podemos juntar, y nos podemos juntar a escucharnos, nos podemos juntar a también compartir, reflexionar, compartir distintas miradas, y en un ambiente que efectivamente Vistat lo permite, porque son ambientes de confianza, ambientes donde nos cuidamos unos a los otros, en donde nos desafiamos y donde también estamos mirando crecer. Pero no solamente el crecimiento, como tú mencionabas, en términos del resultado final, del resultado de nuestra empresa, nuestra vida, sino que el crecimiento personal nuestro y de nuestra gente. Así que creo que hace un fit perfecto, digamos, con lo que hemos estado conversando hoy día, y esa es la invitación a todos los miembros de esta comunidad, que sigamos escuchando, sigamos trabajando colaborativamente, porque es la manera, el espacio donde podemos seguir creciendo. Yo les agradezco enormemente que se hayan conectado. Yo me comprometí con Alfredo de terminar a las 10:45, así que te pido disculpas por estos minutos que nos hemos extendido, pero ha sido muy interesante escucharte, y solamente reiterarte mis agradecimientos en nombre de toda esta comunidad Vistat,
de todos los que pertenecemos a esta comunidad, y creo que ha sembrado la inquietud para que también nos vamos con esa reflexión de ver qué vamos a hacer cuando esto ya pase. Lo que sí creo y tengo la confianza que sí va a pasar, y los que salgamos de esto vamos a salir mucho más fortalecidos y vamos a tener una mirada más nueva y vamos a tener que continuar, lo que sí es cierto, en este constante proceso adaptativo que llegó para quedarse. Así que muchas gracias, Alfredo, nuevamente, y gracias a todos los que se conectaron hoy día. Así que espero que después sea un tema de conversación dentro del grupo. No sé, Vicente, ¿querías agregar algo? Vicente. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos.